Sé que estás aquí, Señor. He venido a adorarte. Sé que estás aquí, Señor. Y me postro ante ti. Señor, créame, Él está aquí. Aunque yo no pueda verte, tu presencia siento en mí, tu presencia siento en mí. Te alabo, mi Dios, tu presencia siento. Sabemos que estás aquí, en medio nuestro, para fortalecer, para bendecir, para sanar, para restaurar el corazón dolido, el corazón herido. Restaura, mi Dios. Ese maestro que te toca y te forma y te moldea. Por el fuego divino De tu Espíritu Santo. de tu Espíritu Santo. Tócame ya. Abre tu corazón y dile: sí, maestro. Tócame, Señor. Con el fuego divino. Con el fuego divino De tu Espíritu Santo. de tu Espíritu Santo. Tócame, Señor. Tócame ya.
Maestro, tú eres nuestro maestro. Maestro, Tócame, tócame ya con el fuego divino, con el fuego divino de tu de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tócame ya. Y dijo el Señor, Que a mi lado Él está. que a mi lado Él está. Y si a ti Él te toca de gozo inefable, también llorarás. Y si a ti Él te toca de gozo inefable, también llorarás. Sí, Jesús. Cuando el Señor Sí, mi Dios. Me llame a su presencia, Al dulce hogar, al dulce hogar, al cielo de esplendor. sí, yo le te adoraré. adoraré, Sí, mi Dios. cantar Cantando las grandezas la grandeza de su poder y su infinito Y su amor. infinito amor. entonces mi corazón Exprésalo y dilo. Entona esta canción. Cuán grande es Dios. cuán grande es Él, Sí, Señor. Cuán grande. cuán grande es Él. Oh, sí, mi corazón. Entona esta canción. Cuán grande. Grande es Él, Cuán grande es Él. cuán grande Eres grande, Señor. Cuando recuerdo El amor. que el amor divino De mi que Salvador. desde el cielo el Salvador llegó. Aquel Jesús, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón Entona. entona esta canción. cuán grande es Cuán grande es Él. cuán grande es Mi corazón. Entona Entona esta canción.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Si eres grande, Señor, no hay otro como tú, Señor. No hay nadie que se compare a ti. No hay nadie que se iguale a ti, Señor. Tú eres grande, Jesús. Eres grande, Jesús. Eres grande, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, mi Dios. Aleluya. Qué hermoso es poder decir: mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Amén. ¿Cuántos creen que Él es grande? Aleluya. Que Él es grande. Aleluya. Cuán grande es Él. Aleluya. En todo momento de nuestra vida miramos su grandeza. Mateo capítulo 12, versículo 34 en adelante. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La semana pasada hablábamos de la diferencia de la primera religión falsa que se levantó. La primera religión con motivos incorrectos, no centrados en Dios ni para gloria de Dios, sino centrados en sí mismos y para gloria suya. Hablamos de la Torre de Babel. Hablamos de cómo construyeron su iglesia, su religión. Construyeron su torre para llegar al cielo, su medio de salvación. Construyeron sus obras, sus conceptos equivocados, pensando que por ser buenas personas pueden llegar al cielo, que por un mérito propio se puede llegar a la gloria de Dios. Cuando entendemos que la palabra de Dios dice que no hay manera de llegar al cielo sino a través de Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Así que no hay otro medio de salvación sino sola y únicamente Cristo Jesús nuestro Señor. Dice su palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aleluya. Entonces entendemos esos fundamentos y esos principios que la palabra del Señor nos enseña, y miramos esa confusión que hubo en Babel como resultado de un camino torcido, de una religión falsa, de una propia manera de querer llegar al cielo, de querer alcanzar la salvación. Y miramos cómo el contraste de Babel es Pentecostés. Como en Pentecostés dice que había de todas las naciones, había gente que no se entendía entre uno y el otro, porque hablaban diferentes lenguas, unos de una y otros de otra, y otros de otra y otros de otra. Pero cuando el Espíritu de Dios cayó en Pentecostés, dice que el Espíritu dio la habilidad, la capacidad a los apóstoles de hablar lenguas inspiradas por Dios, según
hablaban según el Espíritu le daba a cada uno que hablase. Y dice la palabra que cada uno los oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Lo contrario a Babel. En Babel no se entendieron, se confundieron y se dividieron. En Pentecostés no se entendían hablando de nacionalidades y de idiomas, pero cuando el Espíritu llegó, las nacionalidades, los idiomas, las barreras culturales y todo ello lo rompe el Espíritu y nos une en un solo pueblo, en un solo cuerpo. Nos une como una sola iglesia, unidos en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que une a la iglesia, es la identidad de la iglesia real, de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu de Dios, cuando se manifiesta en Pentecostés, le decía de que cuando tomó el lugar en los apóstoles, en los creyentes, en los 120 que había en aquel aposento, lo primero que tomó, dice que se manifiesta en forma como de lengua, porque lo primero que tome es la lengua de aquellos hombres, de aquel pueblo. La lengua, porque la lengua nadie la puede domar. Domamos fieras, domamos bestias, manejamos grandes aviones y barcos y diferentes cosas, pero la pequeña lengua no la puede controlar, ni domar, ni gobernar el hombre. Hasta que viene el Espíritu Santo de Dios, Él es el que le pone rienda a la lengua, Él es el que le pone control a la lengua, Él es el que le pone dominio a la lengua, Él es el que controla, maneja, el que toma autoridad sobre la misma lengua. Entonces entendemos cómo el Señor toma ese lugar en los discípulos, en aquel grupo, y comienza a controlar su lengua, sus palabras, al grado que cada quien, cada persona de toda nacionalidad que había ahí, los escucha hablar en su propia lengua. O sea, que el Espíritu les daba la habilidad de hablar de una manera que los demás los entendieran. Y ese es un punto muy importante que les decía la semana pasada, que nosotros, cuando el Espíritu realmente está en nosotros, nos da la capacidad para hablar el lenguaje de la persona. Hermano, pero si hablamos todos español. Sí, pero no hablo del lenguaje verbal, hablo del lenguaje de la necesidad. Hablo del lenguaje de cómo se siente una persona. Hablo del lenguaje de llegar al corazón de aquella persona, que aquella persona pueda entender lo que le estás hablando como de parte de Dios. ¿Sí me explico? La única manera que eso puede suceder es cuando el Espíritu de Dios toma tus palabras. Ahora, las palabras son algo muy importante y muy especial. Lo que hablamos, lo que declaramos. ¿Por qué razón? Porque según aquí nos dice la palabra en Mateo capítulo 12, donde hemos leído que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que hablamos define y expresa y manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Que hay en nuestro corazón se va a reflejar, se va a manifestar, se va a revelar a través de lo que hablamos. Le decía la semana pasada de que las palabras que hablamos son de suma importancia y delicadez, porque las palabras no son solo palabras. Las palabras son vehículos, las palabras son transportes, las palabras son medios por las cuales influencias viajan, influencias se mueven. Ya sea una influencia de maldad, demonios, espíritus de ira, de coraje, de rencor, de resentimiento. Cuando hablas una palabra y no es la palabra propia, y no es la palabra correcta, esa palabra la usa el enemigo, viaja en ella, la manipula y la clava en la persona como un dardo, llenando de amargura, de resentimiento, de rencor el corazón de aquella persona. Y tú dices, hermano, pero yo no quise decir eso, pero no era esa mi intención, no era ese mi sentir. Yo realmente no quería dañar a esa persona, dije simplemente lo que dije por decirlo. Tú lo podrás haber dicho por la razón que fuera, pero dice la palabra que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo usa las palabras que hablamos como un vehículo para viajar y para dañar y para destruir y para dividir y para estorbar. Ahora también el Espíritu Santo de Dios, cuando mira una palabra de vida, agradable, positiva, de acuerdo a su voluntad, que sale de tu boca, el Espíritu de Dios también usa esa palabra para consolar, para restaurar,
restaurar, para animar, para bendecir, para sanar, para levantar a una persona, el Espíritu de Dios también se mueve, se manifiesta a través de las palabras que hablas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que es nuestra responsabilidad cuidar las palabras que hablamos y cuidar, poner en balanza las palabras que expresamos. Si no es la palabra correcta, mejor no la hables, porque va a ser un medio por el cual el enemigo va a operar para dañar y para destruir, y tú eres el responsable porque tú soltaste esa palabra. Pero si tú hablas lo positivo, lo correcto, entonces esa palabra Dios la va a usar para restaurar, bendecir, para sanar, para salvar, para hacer algo especial, y serás recompensado de parte de Dios por ello. Oiga una vez más cómo lo dice el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y oiga lo que termina diciendo: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Qué tremendo está eso. Qué grande peso hay en las palabras, en lo que hablamos. Dice que de toda palabra ociosa que hablemos, de ella hemos de dar cuentas. Es como que tú dices: hablé una palabra y bueno, ya lo hablé y ni modo, ya quedó en el olvido la palabra. No, las palabras no quedan en el olvido. Las palabras van a ser recopiladas, van a ser testigos que van a estar ahí delante de ti en el día del juicio, porque tú las hablaste, porque tú las expresaste. Toda palabra ociosa que salga de tu boca, de ella has de dar cuenta, de ella vamos a dar cuentas. Y es tan serio lo que vamos a dar cuenta de las palabras que hablamos, que dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Si hablas lo correcto, tus palabras te pueden salvar. Tus palabras pueden ser un vehículo de bendición, de salvación. ¿Por qué razón? Porque hablaste lo correcto, porque declaraste lo que Dios quería, porque a través de tus palabras hubo bendición, hubo restauración, hubo sanidad, hubo cosas grandes de parte de Dios, porque en tus labios no había palabra de perversidad, no había palabra de destrucción, no había palabra de rencor y de envidia, no había palabras negativas, sino había palabras edificativas de bendición. Y ahora esas palabras son las que estarán testiguando delante de Dios en favor de tu vida, de lo que tú hablaste, de cómo te conduciste, de lo que hablaste a través de tus labios. Pero dice también que por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Nuestras palabras nos pueden llevar a la misma condenación. Nuestras palabras nos pueden cerrar las puertas del reino de los cielos. Nuestras palabras nos pueden meter en muchos problemas. Quiero profundizar un poquito en lo que dice el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella han de dar cuentas en el día del juicio. ¿Qué significa esa palabra ociosa? De toda palabra ociosa. Miraba la palabra original en el griego y sus significados en el español, mirando una amplitud más amplia en cuanto a lo que es la traducción de esa palabra ociosa. Y miraba que esa palabra ociosa significa una palabra inactiva, una palabra desempleada o mal empleada, una palabra perezosa o sin ningún servicio. Eso es lo que de ahí viene la palabra perezoso. Una persona que no hace nada, que no sirve para nada, que no ocupa su tiempo en nada. Entonces una palabra perezosa, una palabra que no sirve, que no aprovecha, que no trae beneficio. Una palabra inútil, que no es útil para edificar.
que no es útil para bendecir, que no es útil para construir. Una palabra estéril es otra de las definiciones de esa palabra ociosa. Estéril, ¿qué es algo estéril? Alguien estéril es alguien que no da fruto. Una mujer estéril, un hombre estéril puede unirse a su esposo, a su esposa, pero no da fruto porque es estéril. Una tierra estéril siembra semilla y nunca levanta cosecha. Lo estéril no produce. Entonces una palabra estéril es una palabra que no da fruto, una palabra que no produce nada, una palabra que no bendice, que no beneficia. Esos son los significados un poquito más amplios de lo que es la palabra ociosa. Una palabra inactiva, una palabra desempleada, desocupada o mal empleada. Como cuando alguien dice: estoy desempleado, no tengo trabajo, no estoy haciendo nada, no estoy trabajando. El que está trabajando dice: pues yo voy al trabajo y estoy cumpliendo con mis labores. Pero el que está desempleado no está empleado haciendo algo sano. Lo que está queriendo decir el Señor es lo siguiente: nosotros tenemos una responsabilidad en que toda palabra que sale de nuestra boca la empleemos, le demos trabajo, la hagamos útil. Que toda palabra que salga de nuestra boca la pongamos a trabajar. ¿Cómo la pongamos a trabajar? Tus palabras las puedes poner a trabajar o las puedes tener ahí de ociosas, desocupadas, inútiles, inactivas, inservibles y estériles. ¿Sí me explico? ¿Y cómo voy a poner a trabajar mis palabras? La Biblia dice, por ejemplo, que el Señor envió su palabra y nos sanó. La Biblia dice que la palabra del Señor dice que no regresa a Él vacía, sino que Dios la envía y hace aquello para lo cual Él la ha enviado o empleado. Nosotros debemos de emplear nuestras palabras, decirle a nuestra lengua: vas a trabajar, pero vas a trabajar produciendo palabras de vida, de edificación, de restauración. Vas a encontrar a un desanimado y lo vas a animar. Vas a encontrar a un enfermo y vas a orar por él para que sea sanado. Declara sanidad sobre el enfermo. Emplea tus palabras de acuerdo a la voluntad de Dios. Ponlas a trabajar, que cumplan el propósito de Dios. Las palabras que tú sueltas, que tú hablas, que tú declaras, tienen poder. Pueden construir, pueden fabricar, pueden trabajar más de lo que tú te imaginas. Sueltas una palabra y tú la pones a trabajar y te olvidaste de la palabra que dijiste. Y al mes, a los 2 meses, regresa aquel hermanito, aquella persona diciendo: hermano, aquí estoy en victoria. ¿Se acuerda la palabra que me dijo? Me quedé pensando y meditando en aquello, y aquello me motivó y me estimuló y me levanté y vencí mi problema. Y aquí estoy de pie, dándole gloria al Señor y dándole gracias a usted por esa palabra que me dio. Las palabras trabajan. Usted recuerda lo que dijo el Señor Jesús cuando dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo se ata y cómo se desata? Con nuestras palabras. Nuestras palabras, lo que hablamos, lo que declaramos, lo que confesamos. Dice Dios: tus palabras no son cualquier cosa. Tus palabras tendrán respaldo del cielo si las hablas de acuerdo a mi voluntad. Ponlas a trabajar, hazlas útiles. Hay poder en las palabras que hablamos. Hay edificación, hay bendición, si tan solo las ponemos a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que las palabras las hagamos útiles. No sean palabras vanas, estériles. No sean palabras perezosas, desempleadas o mal empleadas. No sean palabras que estén ahí solamente vanas, sin fruto. Que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos puras cosas que no edifican. ¿Sí me explico? De todas las palabras que hablamos, ¿qué tanta palabra de edificación hablamos? De todo lo que hablamos día con día, día tras día, ¿qué tantas palabras de edificación hablamos? Dios dice: yo quiero que emplees tus palabras correctamente. Cuando un padre le habla a su hijo y le habla palabras de vida, tú puedes, hijo, tú fuiste creado para hacer cosas grandes, hijo. Tú fuiste creada, hija, para ser una gran mujer de Dios. Y comienzas a emplear tus palabras. Las palabras que estás hablando las estás empleando, las estás poniendo a trabajar.
son palabras fértiles, son palabras útiles, son palabras bendecidas, son palabras que traerán bendición, que traerán restauración, son palabras de Dios, son palabras de edificación. Dios quiere que ocupemos nuestra vida usando palabras de bendición. Si me explico, mis hermanos, venga conmigo a Proverbios capítulo 10, rápidamente. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Vea lo que dice acá la palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces debemos de entender que entre más hablamos sin un propósito definido, empleando las palabras con un propósito edificativo, empleando las palabras con un fin constructivo, utilizando las palabras, activando las palabras de una manera positiva y beneficiosa, pensando antes de hablar, para que la palabra, que es una palabra útil, fértil, una palabra productiva, la empleemos, la pongamos a trabajar. Pero una palabra ociosa, estéril, inútil, desempleada, inactiva, la cancelemos, la limitemos, la detengamos y no acarriemos condenación para nuestra vida. ¿Sí me explico? Ahora, todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de lo que es el desarrollo de la iglesia de Cristo y de la iglesia falsa, que realmente no tiene un fundamento sólido, aunque tiene toda la apariencia de iglesia de Cristo, pero que se mantiene simplemente en algo vano, en algo superficial, y no en algo sólido, en algo genuino, en algo auténtico, en algo que realmente produce un fruto para vida eterna. Vamos a la palabra del Señor y veamos algunos aspectos y conceptos de la palabra. Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde lo que dice el versículo 11 para entenderlo mejor, y veamos qué dice la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Por este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Quiero hablarle un poquito de el hermano pródigo. ¿Cómo el hermano pródigo, hermano? Nunca había escuchado tal cosa, sí. Aquí miramos a dos hijos. Miramos al hijo pródigo y miramos al hermano del hijo pródigo, que en realidad, en resumen, se mira más perdido que el hijo pródigo. ¿Cómo es esto? Allí estaban los dos hijos. De repente el hijo pródigo sale de la casa pidiendo los bienes, la herencia, y tomando una decisión errónea, equivocada, se va a vivir perdidamente, se va a consumir los bienes de papá, y dice la palabra que vive perdidamente por allá afuera. Pero de repente aquel hijo pródigo vuelve en sí, se arrepiente de corazón. Hay un arrepentimiento genuino en su corazón, y el arrepentimiento lo muestra, lo manifiesta diciendo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Señor, trátame menos que al último criado, trátame como lo menos de los que están ahí en tu casa, Señor, menos que el barrendero, menos que el último de los últimos. Y cuando el hijo se pone en esa posición, dice que él se encamina a la casa del padre. El padre amoroso, el padre siempre está esperando que el hombre, que el pecador no se pierda. Dice la Biblia que el deseo de Dios no es que el pecador muera. No quiere la muerte del pecador. Pero parece que nosotros miramos a un pecador, sea un pecador que no ha conocido a Cristo, peor tantito si es un pecador que ya conoció a Cristo. Y parece que nosotros miramos al pecador y muchas veces lo que deseamos es que se muera ese pecador, que lo mate Dios, que le caiga juicio, que le caiga un rayo del cielo, que algo le suceda. Miramos que el deseo de Dios no es que Él quiere la muerte del pecador. El deseo del corazón de Dios es que el pecador vuelva al arrepentimiento. El padre esperaba, dice que miró de lejos venir al hijo, y cuando el hijo llega y dice que se tira en sus brazos, el padre lo abraza y el hijo le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, papá. He pecado contra Dios primero y segundo contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Esa actitud mostraba un arrepentimiento genuino de aquel hijo pródigo. Y cuando él muestra ese arrepentimiento, dice que le dijo: mira, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero papá, en vez de decir: es cierto, no mereces, es cierto, consumiste mis bienes, es cierto, pecador, ¿sabes qué? Vete por allá a lavar los baños y di que te fue bien. Vete al último rincón, no quiero ver tu cara. Sino que dice que el padre dijo: traigan el vestido nuevo y vístanlo, traigan calzado y pónganlo en sus pies, traigan el anillo de autoridad y vuélvanselo a poner en su dedo, y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el corazón de Dios, y ese es el corazón de la iglesia de Cristo. Ese debe de ser el enfoque del corazón: restaurar. Si me explico, el corazón del padre quería restaurar, deseaba restaurar. Ahora, ¿restaurar a quién? Al arrepentido, al que se presta, a aquel que dispone su corazón arrepentido. Ahora, ¿a quién es a quien se tiene que tomar otra actitud con él o con ella? Con el que no muestra arrepentimiento, con el que no muestra un deseo de buscar a Dios y de agradar a Dios, con el que muestra que quiere vivir a su manera. Eso ya es diferente. Eso ya no se puede tolerar, esa actitud. Eso ya es reprobado por Dios, porque Dios rechaza la altivez, la soberbia. Pero Dios dice que no puede resistir un corazón contrito y humillado. No lo puede desechar el Señor. Ese corazón lo conmueve, ese corazón lo quebra, ese corazón lo hace que tenga misericordia de aquel necesitado. El corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Si me explico, mis hermanos,
Entonces todo depende de la condición o de la actitud y de la posición en la que la persona esté. Si es una persona como el hijo pródigo, con una tremenda disposición para querer buscar la misericordia de Dios, creo que la iglesia, como este padre, tiene que tener un corazón de restauración, de amor, para tender la mano, para dar una palabra de ánimo, para que busque una restauración genuina, una restauración auténtica delante de Dios, y pueda ser restaurado por el Creador de los cielos. Aleluya. Es lo que miramos en la palabra. Hermano, ¿y qué pasa si aquel pecador anda ahí altivamente y soberbiamente y no quiere buscar de Dios, y no se le mira ningún deseo de buscar a Dios? Entonces hay que reprenderlo fuertemente, porque eso dice la palabra. La reprensión es necesaria. Es mejor, dice, que la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que aborrece. Es decir, el que no reacciona, el que anda muy tranquilo como si nada, necesita reprensión al grado que la necesite. ¿Por qué razón? Porque solo de esa manera se le va a hacer reaccionar y se le puede de alguna manera hacer conciencia de la condición en la que está, para que busque a Dios mientras tiene vida y no se pierda su alma en una condenación. Aleluya. Para que no se pierda su alma por una eternidad. Dele un aplauso al Señor. Veamos el corazón, la actitud, las palabras que salen del corazón de un hijo que está tomando una postura no agradable a Dios, y de un padre que está tomando una postura completamente respaldada por Dios, por mirar la actitud y el arrepentimiento en el cual viene este hijo. Dice una vez más el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ese es el espíritu de Caín. Ese es el mismo espíritu que se movía en Caín para matar a su hermano Abel. Entonces se enojó, decayó su semblante, se transformó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, la actitud que este hermano tomó, repito, no era el Espíritu de Dios moviéndose en él, era un espíritu de envidia, un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia. No era un espíritu de amor, deseando verdaderamente una restauración para su hermano. Cuando tú miras a tu hermano, que lo miras que está descuidado, que lo miras que está fallando en una cosa, en otra, que lo miras aún de repente que anda mal, ¿qué tienes que hacer? Lo primero, te tiene que doler en tu corazón, es tu hermano. Cuando comenzamos a criticarlo y a hablar de él y a juzgarlo sin por lo menos haber sentido dolor en el corazón, haber elevado una oración a Dios por ese hermano, no nos está moviendo el Espíritu Santo de Dios a hacer aquello.
nos está moviendo un espíritu religioso a hacer aquello. Pero cuando nosotros lo primero que sentimos es amor, compasión por aquel hermano y oramos por él: Dios mío, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermanita, ten misericordia de él, ten misericordia de ella. Eso está mostrando primeramente el deseo de poner tus palabras para bendecir, para restaurar, para alentar, para que aquella persona sea estimulada a buscar a Dios, a arreglar su situación, su condición, cualquiera que sea. Ahora, lógicamente, que después de orar por él, si puedes, acércate a él y hazle ver aquella situación, aquella necesidad, con palabras que emplees con el fin de edificar, con el fin de restaurar, con el fin de ganártelo para Cristo, no de perderlo para el mundo, no de alejarlo de Dios, sino de acercarlo a Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre lo que sucede cuando un pecador o cuando una persona está fallando en una área de su vida? Siempre va a haber dos agentes trabajando sobre de él. Va a estar el agente del Espíritu Santo de Dios y va a estar el agente de Satanás. Va a estar ahí el demonio queriendo acusarlo y hacerlo sentir mal y despreciarlo. Y el espíritu del diablo a toda persona, en el instante que se equivoca en una cosa pequeña o en una cosa grande, no digamos, con más razón, pero el acusador de los hermanos, la Biblia dice que se llama Satanás. Pero hay veces que muchos queremos jugar ese papel de una manera muy especial. ¿Sí me explico? Queremos tomar el papel que le pertenece a Satanás. Satanás es el acusador. La Biblia no dice que tú eres el acusador de tus hermanos. La Biblia no dice que Dios te ha puesto a ti como acusador. Cuando una persona está batallando o ha batallado, está queriendo una restauración, como el hijo pródigo venía buscando esta restauración, siempre habrá una guerra en lo más íntimo de su ser. Dos agentes peleando por su alma: el agente del diablo llegando a su vida y el agente del Espíritu Santo de Dios llegando a su vida. Oye bien lo que sucede en la vida de la persona cuando hay un caso como el del hijo pródigo. Dice la palabra que el Espíritu de Dios no viene para solaparle el pecado a la persona y decirle: qué bien, no te preocupes, todo está bien. Eso no dice la palabra. El Espíritu de Dios no va a solaparle el pecado a nadie. El Espíritu de Dios no va a darle por su lado y a decirle que está muy bien. No, no. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios lo convence de pecado. O sea, le hace saber, le hace sentir, le hace entender: pecaste, estás mal, hiciste lo mal, fallaste, te fuiste por el camino errado, no hiciste lo correcto. Lo convence de pecado. Una de las primeras funciones del Espíritu de Dios es venir y convencer al hombre de pecado. Convencerlo, no evitar el hacerlo sentir pecador. No. Dios no quiere evitar el hacerle sentir al hombre pecador. Quiere declararle y hacerle saber y hacerle ver, y que el hombre entienda lo que es, cómo está, en qué condición está. Dios se interesa en la realidad, en que el hombre despierte, en que el hombre vuelva en sí y mire su condición tal y como está. ¿Sí me explico? O sea, el Espíritu de Dios, repito, no viene a solapar y a decirte: no hay problema, no fue un pecado, fue un error. No viene a solapar nada de eso. Pero hay una cosa maravillosa del Espíritu de Dios, que cuando Él te convence de pecado y tú te sientes pecador y falto y te sientes inmerecedor y te sientes indigno, como el hijo pródigo se sentía. Me siento indigno, no merezco nada, no merezco ser hijo de Dios, no merezco ni siquiera pisar la iglesia, no merezco ni siquiera levantar mi cabeza al cielo, no merezco ni siquiera elevar una oración a Dios, no merezco nada, porque cuando el hombre realmente es alumbrado por el Espíritu de Dios, aún los más justos, como el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, dice que miró la gloria del Señor, y cuando mira la gloria del Señor cae a tierra diciendo: soy muerto, porque soy pecador y vivo entre gente pecadora, y mis ojos han visto al Rey, al Dios de los ejércitos. No puedo vivir, soy muerto, no merezco nada, no soy digno de Dios, no soy digno de nada.
y cae como muerto Isaías. Pero lo lindo de Dios es que cuando te lleva a ese entendimiento, a esa reflexión, a volver en sí y entender tu condición tal como está, cuando el Espíritu de Dios te lleva ahí y de repente uno comienza a sentir como mejor me voy, mejor me alejo, yo no soy digno, el Espíritu te dice: hijo, es cierto que no eres digno, es cierto que no mereces, es cierto que eres pecador, es cierto que no vales nada por ti mismo, es cierto que no tienes méritos, es cierto que esto y es cierto esto otro, pero ¿sabes qué? Yo lo hice todo por ti. La solución de tu problema está en mí. No corras al mundo, corre a Cristo. No corras a la maldad, corre a la sangre de Jesús. No te escondas de Dios, dale la cara a Dios, que si Él te demuestra tu pecado, es para restaurarte, es para levantarte, es para ayudarte, es para fortalecerte. El Señor te demuestra tu pecado, pero no para condenarte, no para acusarte, no para destruirte, porque si Él te quisiera destruir, ya te hubiera destruido sin siquiera hacerte sentir de esa manera. ¿Sí me explico? Entonces, vea usted, Dios le muestra al hombre su pecado, pero es con el fin de ayudarlo. Mientras el hombre no entiende su condición, el hombre va pensando en otras cosas y no entiende, no vuelve en sí, como el hijo pródigo. Usted recuerda a la mujer samaritana, cuando la palabra dice que el Señor llega a ella y le dice: mujer, tengo sed, dame de beber un poco de agua. Y como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, agua, si tú tienes tu religión y yo la mía, y los judíos y samaritanos no nos llevamos? ¿Cómo tú me pides agua de beber a mí? No nos llevamos, ¿entiende eso? Y el Señor le dice: mujer, si tú supieras cuál es el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber agua, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua viva que saltaría en ti como una fuente para vida eterna. En ti se convertiría en una fuente de bendición, en ti se convertiría en un manantial de bendición. Tú me pedirías a mí. Dice que aquella mujer dice: Señor, ¿y cómo tú me vas a dar agua a mí si no tienes ni con qué sacar el agua y el pozo es hondo? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que sí soy mayor que tu padre Jacob. Yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, el Dios de los antepasados. Y yo soy el gran yo soy, y yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Si supieras quién soy yo, si supieras quién habla contigo, y yo te daría algo mayor de lo que has soñado tomar o beber o recibir. Aleluya. Si conocieras el don de Dios. Aquella mujer, cuando oye de Jesús, le dice: Señor, pues ¿sabes qué? Dame de esa agua entonces, para que no tenga que venir y sacar agua ya todos los días de este pozo. Me ahorras la vuelta, dame de esa agua. Y el Señor le dice: con gusto, ve, llama a tu marido. Señor, ¿qué tiene que ver mi marido en todo esto? Además de eso, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, me parece que eres profeta. ¿Qué tenía que ver el marido? Estaba confrontando su pecado, estaba confrontando su condición, estaba confrontando la piedra que estaba deteniendo el agua que corriera y que fluyera. Dios, antes de restaurar, confronta. Dios, antes de sanar, confronta. Dios, antes de restaurar, limpia. Dios, antes de hacer una obra en nuestra vida, primero trata con el estorbo que nos está deteniendo, con el estorbo que nos está limitando. Dios llega al problema, no evade el problema, no le saca la vuelta al problema. Él llega directo al problema. Ve, llama a tu marido. ¿Por qué le decía ve, llama a tu marido? Porque el Señor sabía la condición en la que estaba y que su problema era que había tenido 5 hombres y el que ahora tenía no era su marido. Si no confrontas el problema que te esté estorbando, jamás podrá hacer Dios lo que quiere hacer en tu vida. Pero entonces dice la palabra que ya la mujer se abre y Dios le comienza a dar de aquella agua de vida. Le comienza a dar palabra al grado que vuelve a su ciudad y se gana a toda la ciudad para la gloria de Cristo. Los trae a los pies de Cristo. Una mujer agradecida, una mujer restaurada, una mujer tocada, una mujer que le dio la cara a Dios.
Dios y que se dispuso, trajo toda una ciudad a los pies de Cristo. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo de Dios siempre confronta nuestra condición, no la excusa, no la evade, no le da la vuelta, la confronta y dice: tú estás así, arréglate para que te pueda bendecir. Entonces, pero cuando ya uno se siente descubierto y mal y desnudo, indigno y miserable, y se siente como Isaías y como Pedro cuando dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro tomó esa misma actitud cuando miró la gloria de Dios a través de aquella pesca milagrosa. Pero cuando estos hombres eran convencidos de pecado, era cuando Dios los usaba más. Era cuando Dios decía: así te quería ver. La solución soy yo. La solución es mi sangre. La solución es mi gracia. La solución es que corras a mis pies. ¿Ya entendiste tu pecado? ¿Ya entendiste tu condición? Sí, Señor. ¿Ahora qué hago? ¿Se acuerda cuando Pedro predica el primer mensaje en Pentecostés? Pedro les comienza a predicar: ustedes mataron al Cristo de la gloria, ustedes y sus padres son los que lo mataron, pero Dios lo ha levantado con poder, resucitándolo entre los muertos. Y aquella multitud se quedaba escuchando a Pedro y a los apóstoles, y de repente dicen que se compungieron de corazón, se dolieron, y dicen a Pedro y a los 11: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Ya comprendimos lo que hicimos, ya comprendimos nuestra condición, ya comprendimos la maldad que hicimos, ya comprendimos el estado en el que estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Arrepiéntanse, dense la vuelta a Dios, corran a Dios, busquen a Dios, sirvan a Dios, vayan a Dios. En Él está el perdón, en Él está la restauración. Después de entender, de asimilar, de reconocer la condición del pecado, la respuesta es correr a Cristo. La diferencia de cómo trabaja el Espíritu de Dios a cómo trabaja el espíritu del diablo es muy parecida, con un solo punto de diferencia. El Espíritu de Dios redarguye de pecado, convence de pecado, le manifiesta y le confronta su pecado al hombre, y le hace saber y le hace sentir y le declara que es pecador. El espíritu del enemigo viene y hace lo mismito. Le muestra su pecado, le indica lo que ha hecho, le dice lo que hizo, le dice la condición en la que está, le muestra en qué condición indigna está. La diferencia del espíritu del diablo es que le dice: vete, no te pares más en la iglesia, no abras más tu Biblia, no leves una oración más a Dios, hipócrita. Dios no te oye, Dios no te quiere, Dios no quiere nada contigo. Vete y vuélvete al mundo de donde andabas. Lo orilla a la maldad, lo orilla acusándolo del pecado. Tanto el Espíritu de Dios como el enemigo confrontan al hombre por su pecado, pero uno lo confronta para restaurarlo y el otro lo confronta para destruirlo. ¿Sí me explico? El uno lo confronta para decirle: arrepiéntete y vuélvete a Dios, y el otro lo confronta para decir: para ti ya no hay ni esperanza ni arrepentimiento, ni siquiera intentes, vete fuera, ya no regreses. Ese es el espíritu del diablo, ese es el acusador. Pero el problema es de que nosotros con nuestras palabras o tomamos la alianza con el Espíritu Santo de Dios, buscando llevar a la persona al confrontamiento del pecado para que reconozca, reflexione y tenga conciencia, vuelva en sí de la condición en la que está, con el fin de decirle: corre a buscar arrepentimiento, corre a buscar perdón, corre a buscar humillación, misericordia de parte de Dios. Cuando tú te alías con el Espíritu de Dios, harás lo mismo que el Espíritu Santo de Dios hace. Incitarás a la persona, provocarás a la persona a que reflexione por su condición, pero no acusándola, diciéndole: hipócrita, ¿y tú para qué vas a la iglesia? Hipócrita, ¿para qué oras? Si mira cómo eres.
¿Para qué buscas a Dios? ¿Sabes qué estás haciendo tú cuando haces eso? Te estás convirtiendo en un aliado del diablo. Estás siendo un equipo y un copartícipe con el diablo, porque el diablo es el acusador. ¿Qué está diciendo, hermano? Que entonces no tengo que confrontar a alguien por su pecado. No, te estoy diciendo sí debes de confrontarlo, pero con el fin de llevarlo a donde Dios quiere que lo lleves, a una restauración. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Dios confronta al pecador, pero con el fin de ayudarlo, de sanarlo, de restaurarlo y no de destruirlo. ¿Sí me explico? Entonces, una vez más, repito, la iglesia de Cristo confronta. La iglesia de Cristo manifiesta lo que hay, lo que está haciendo y lo que está pasando en la persona, para que pueda volver en sí y no siga con su mala conducta, pero siempre con el fin de que una vez que es convencida de pecado la persona, que una vez que entiende la condición en la que está, entienda que solamente hay una esperanza. La esperanza no está volver al mundo, la esperanza no está irse al vicio, la esperanza no está apartarse de la iglesia, la esperanza no está en no volver a hablar con Dios. No, la esperanza está en correr y buscar la misericordia de Dios a los pies de Jesús, y buscar de esa manera una genuina y auténtica restauración de parte de Dios. Esa es la verdadera misión que tenemos ahí. Ese es lo que debemos de hacer, lo que debemos de buscar, porque eso es lo que hay en el corazón de Dios. Ese es el Espíritu, esa es la función del Espíritu de Dios. Tú debes de ser un aliado con el Espíritu de Dios y no un aliado con el espíritu del enemigo, porque, repito, es un acusador. ¿Qué está haciendo el hermano del hijo pródigo? Dice que entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su papá y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Yo siempre he estado sirviéndote, Dios mío. Yo nunca me he salido, yo nunca he hecho esto, yo nunca me he apartado, nunca me he ido al mundo. Señor, tengo 20 y tantos años sirviéndote. Gloria a Dios por ello. Pero no permitas que el hecho de que tú te mantengas firme te haga tomar una actitud de acusar, despreciar a tu hermano, sino de ayudarlo a que vuelva en sí, a que entienda su condición. Y si ya volvió en sí y ya entiende su condición, entonces llevarlo a los pies de Cristo para que busque la restauración de parte de Dios. Esa es la función del Espíritu de Dios, de la iglesia de Cristo, de las palabras que salen de nuestra boca. ¿Qué sucede? ¿Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado? ¿Qué sucede con una persona? ¿Cómo mirará Dios a una persona cuando Dios está queriendo no perder una alma y una persona lo que está haciendo es queriendo destruirla, acusarla y hacerla sentir indigna? De que es indigna, es indigna. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, aún por muy justos que creamos que somos, no somos dignos. Digno solo uno, Jesús. Y todos nosotros venimos por misericordia, venimos por gracia de Dios, venimos por amor a Dios, aleluya. Venimos por el Señor. Santiago capítulo 3 versículo 13. Vamos a la palabra. Santiago capítulo 3. El tiempo ya se nos fue, pero estamos comprendiendo, mis hermanos, la clase de espíritu que mueve a la iglesia de Cristo es un espíritu de confrontación, pero de restauración. Un espíritu como lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Confronta la condición de la persona, nos confronta cada día a nosotros por nuestra condición,
Hijo, deberías de ir más adelante. Hijo, deberías de ser mejor. Hijo, deberías de tener más control de tu carácter. Hijo, deberías de tener más control de esto y de esto otro. Cada día el Señor nos confronta. Pero cuando es el Espíritu de Dios, vas a discernirlo, porque te confrontará y te hará ver tu error, pero para impulsarte, animarte, invitarte y hacerte correr a su sangre, a su misericordia, a su búsqueda, a una humillación donde pueda ser restaurado por Él. Pero cuando es el espíritu del diablo, te confrontará de igual manera, pero te acusará, haciéndote sentir como un hipócrita y diciendo: eres indigno y merecedor, vete y no busques más a Dios. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia entre las dos funciones del Espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. ¿Cómo opera? Veamos qué dice la palabra. Santiago capítulo 3 versículo 13. Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué tremendo! La sabiduría de Dios. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios? Una de las maneras es cómo hablamos, en lo que hablamos. Oiga a una persona hablar y usted se va a dar cuenta si es una persona sabia o es una persona insensata. Usted se va a dar cuenta si habla con sabiduría de lo alto, o se va a dar cuenta si habla con una sabiduría terrenal, carnal, diabólica, destructiva, una sabiduría reprobada por Dios. Hermano, ¿cómo podré distinguir entre las dos sabidurías? Muy sencillo, lo dice claramente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y luego, ¿qué manifiesta esta sabiduría corrupta? Pero si tenéis celos amargos. Caín tenía celos amargos. Miramos que igual el hermano del hijo pródigo lo recibe con celos amargos, no con un amor como el padre mostró, manifestó, enfrentó la situación. Pero si tenéis celos amargos y contenciones entre vosotros, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que descendió de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que hay en nuestras palabras? Decimos algo, ¿por qué lo decimos? El hermano del hijo pródigo estaba diciendo: pero es que mira, yo te he sido fiel y este infiel, mira cómo lo tratas. Celos amargos, contención. El padre en otra ocasión respondió de otra manera. Dice la escritura en Mateo capítulo 20 que un padre de familia salió a contratar obreros para su viña. A uno los contrató desde la mañana, a otros a mediodía, a otros por la tarde y a otros a la última hora. Y dice que cuando llega la noche, el fin del día, el padre de familia le dice a su mayordomo: manda a llamar a los obreros para pagarles, y págales a todos igual, un jornal, un denario completo por el jornal del día. Págales a todos, pero manda a llamar primero a los últimos y después a los primeros. Y cuando mandó llamar a los últimos, que llegaron a la última hora, los manda a llamar y les da a cada uno su denario. Y los que llegaron primero, que estaban trabajando todo el día, dijeron: wow, si a ellos les paga
todo un salario del día, un denario completo, y nomás trabajar una hora, seguramente que a nosotros nos va a dar unos 5 denarios por lo menos. Pero cuando llegan aquellos que fueron contratados primero, dice que les paga y les da un denario también a ellos, y comienzan a murmurar, y comienzan a criticar, y comienzan con celos, y comienzan con amargura, y comienzan a quererse sabios, pero una sabiduría diabólica, y comienzan a reclamar y a decirle: Señor, ¿no es justo? Estos que trabajaron una sola hora, les pagas igual que a nosotros, que soportamos la carga y el calor de todo el día. Todo el día trabajamos de sol a sol, y nos pagan lo mismo que a estos que nomás llegaron allí a recoger las cosas en la última hora. Y el Señor le dice: amigo, ven para acá. ¿Acaso te estoy haciendo injusticia? ¿No convení contigo en pagarte el día, y el día es un denario? Ahora, ¿tienes tu envidia porque yo soy bueno y quiero hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Lo que es mío, hago lo que yo quiero con él, y no te hago agravio, amigo. No te hago agravio, amigo. Si le quiero dar a este como a ti, ¿qué de ti? ¿Qué tienes que reclamar? ¿Acaso te estoy haciendo injusticia? Aquel no trabajó, y que si me da la gana y le pago igual que a ti, por pura gracia y pura misericordia, por pura bondad. ¿Qué si lo quiero tratar igual que a ti? ¿Tienes tu envidia acaso? ¿No puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿No soy libre de hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¡Qué tremendo! Y de esa manera es como se sigue manifestando. Este hijo, este hermano pródigo, es lo que estaba diciendo: yo he trabajado, yo me he guardado, yo te he sido fiel, yo he estado aquí. Gloria a Dios, vas a tener tu recompensa, no te preocupes. Aquel pecador no es digno, aquel otro no merece que lo levantes, no merece que lo restaures, que se vaya al infierno. ¿Tienes tu envidia si yo quiero ser bueno con aquel? Si se humilla y lo perdono y lo restauro y le vuelvo a dar todo lo que tenía y lo hago igual que a ti, ¿tienes tu envidia porque yo soy bueno? A eso se le llama gracia de Dios, misericordia de Dios. No confundamos la justicia con la misericordia. No confundamos una cosa con la otra. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo, y la justicia de Dios significa que si tú te esfuerzas, te va a dar lo justo. No te va a quedar a deber ni un centavo, no te va a quedar mal a ti. Pero no te llenes de envidia y de celos cuando a otro que a tus ojos juzgas que no merece, cuando a otro que a tus ojos juzgas que no es digno, cuando a otro que a tus ojos juzgas que ese pobre no merece nada, y Dios lo levanta aún más arriba que a ti, y te llenas de envidia y de resentimiento porque dices: no es justo, y yo he estado más tiempo en la iglesia y yo no hice esto, yo aquí y yo allá, y yo he trabajado, yo. No, mi hermano, no es por obras, es por gracia lo que Dios da, y se lo da a quien Él se lo quiere dar, cuando Él se lo quiere dar y como Él se lo quiere dar. Porque Dios mira más allá de las apariencias de los hombres. Dios mira el corazón, lo íntimo que hay en el hombre. Entonces, que Dios tenga misericordia de alguien que no merece, no significa que te está fallando en hacerte justicia a ti. Dios a nadie le falla, Dios a nadie le queda mal. Pero misericordia no es justicia. Justicia es darte lo que mereces. Trabajaste, fuiste fiel, te esforzaste, Dios te va a dar lo que mereces. Dios es justo, te va a pagar. Pero a este otro pobre que ni merece, que ni es digno, que ni nada, y Dios le place por la razón que Él quiera darle y bendecirlo, dale gloria a Dios por ello y no te amargues. Dale gloria a Dios por ello y no te amargues, porque ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se goza con los que se gozan. Alaba a Dios por las cosas grandes que Dios hace en la vida del hermano y de la hermana y del otro hermanito, aun cuando Dios le da más que a mí, aun cuando Dios le da lo que yo creía que no merecía tener.
¿Sí me explico? Alaba a Dios por la bendición que Dios le da a otro. Ese es el Espíritu de Dios que se goza. Dice que el reino de los cielos es semejante a aquella mujer que representa a la iglesia, que perdió una moneda y barre la casa y limpia la casa y enciende la lámpara hasta que encuentra la moneda. Y cuando la encuentra, sale y les dice a los amigos: gócense conmigo, amigos, porque la dracma, la moneda que había perdido, la he hallado. Gócense y hagamos fiesta. Eso quiere Dios que hagamos, que haya un espíritu de gozo por una restauración, por una bendición, por una gracia, por una misericordia que Dios tiene para con un hombre o una mujer. Y no celos amargos, y no envidias queriendo medirlo todo con justicia humana, y no entendiendo que la misericordia de Dios trasciende a la justicia del mismo Dios. Porque, repito, la justicia de Dios muestra lo que tú mereces. La misericordia de Dios muestra lo que no mereces, y a pesar de no merecerlo, Dios te da eso y más todavía. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la grandeza de la misericordia de Dios. Dele un aplauso al Rey en esta linda mañana. El verdadero espíritu que tiene que haber en la iglesia. Aquí me detengo en esta mañana. El tiempo se nos ha ido. Póngase de pie y vamos a continuar con estos temas. Abra su corazón. Acerquémonos a Dios. Su espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Confronta nuestra condición. No apapacha nuestra condición, nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra manera incorrecta de vivir, sino que el Espíritu de Dios confronta nuestra condición, declara nuestro pecado y te hace saber quién eres, lo que eres y cómo eres. Lo falto te hace saber la condición en la que estás. Pero lo hermoso del Espíritu de Dios es que no lo hace con el fin de condenarte y hundirte y destruirte. Lo hermoso del Espíritu de Dios es que cuando te muestra tu condición, es para decirte: por eso es que necesitas humillarte delante de Dios, buscar la gracia de Dios, buscar la sangre de Cristo, buscar la misericordia de Dios para ser restaurado. En ningún otro lugar encontrarás esa restauración. Huyendo, escondiéndote como Adán detrás de los árboles, excusándote, culpando a la mujer, culpando a la serpiente, culpando a medio mundo, nunca serás restaurado. Dios no quiere que sigas escondiéndote. Dios no quiere que sigas excusándote. Dios no quiere que sigas culpando a los demás. Él quiere que reconozcas que es tu falta, tu pecado, tu condición, tu situación. Y cuando tú reconoces y vuelves en sí y reconoces delante de Dios tu condición y le comienzas a pedir al Señor y le comienzas a decir: Señor, perdóname, mi Dios, ayúdame, Señor, humíllate delante del Rey. Y un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. A como tú te humillas, Dios te ayudará a superar, a restaurar, a sanar. Dios traerá perdón sobre tu vida. Dios traerá ayuda sobre tu situación. Dios cambiará tu condición. Dios traerá el beneficio y la solución para tu vida, cualquiera que ese sea. Pero tenemos que buscar esa bendición de Dios, esa humillación delante de Él. Y si viene otro espíritu, otra voz, la próxima semana te voy a estar hablando de los dos espíritus, de los dos evangelios, de los dos Cristos que hay, de cómo uno llega
con un fin y otro con otro. Como uno se presenta de una manera y otro de otra. Si llega ese espíritu diciéndote hipócrita, ¿cómo te pones a hablar con Dios? ¿Cómo te pones a creer que Dios te va a oír mirando la condición en la que estás? Ese no es el Espíritu de Dios. Ese es el acusador. Ese es el espíritu del diablo que te quiere estorbar. No permitas que ese espíritu te aparte más de Dios de lo que ya estás. Te aleje de Dios pensando que lo mejor es que te hundas en la maldad y que te vayas lejos de Dios a vivir una vida perdida y sin esperanza. No, mi hermanito, no, mi hermanita. Al Espíritu de Dios le costaste un precio, le costaste mucho. Al Cristo de la gloria le costaste un precio de sangre para que te deje perder tan fácil. Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Que éste se arrepienta y que tenga vida. Sí, Señor. Agradece a Dios por esa sangre, por esa gracia, por ese sacrificio. Agradécele, porque por Él eres lo que eres. Por Él estás donde estás. Por Él tienes lo que tienes. Por Él, por su gracia, por su misericordia. Dale gracias. Vida